Vamos a hablar hoy de la casa 5, una casa más relajada si se quiere que las que venimos viendo. Depende, igual vamos a ver todos los matices de este ámbito de vida, pero acá en esta casa se ve todo lo que hacemos por decisión propia, no por obligación, no por cumplir con un deber, sino porque nos gustan. Lo que podemos denominar los hobbies, el tiempo libre, el disfrute, etc. Pero también se ven los hijos, ¿no? Y ahí los hijos obviamente conllevan responsabilidades, etcétera, pero en realidad esas responsabilidades se vendrían a ver, las responsabilidades que surgirían del cuidado de hijos se verían en otras áreas de vida. Pero bueno, en las 5 vamos a ver todo el espectro posible. Es una casa muy interesante que también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay momentos históricos en donde a veces, y cartas natales también de personas, en donde a veces la gente está más propicia a, o tiene más chances de ir, jugar con sus trenes eléctricos, qué sé yo, tocar el ukelele, hacer un curso de corte y confección, cosas que uno podría hacer porque tiene tiempo libre, porque realmente le interesa, no piensa que se va a dedicar a eso de manera profesional, es simplemente un hobby, un estímulo, algo que nos hace bien, pero precisamente ahí está la magia de esta casa 5 en donde podríamos ver que tal vez hay personas que si tienen mucha acentuación en la carta natal de la casa 6 o de la casa 10 o de otros ámbitos de vida, tal vez no son tan propensos a explorar estas áreas, si se quiere, poco productivas de la existencia, ¿no? Uno podría pensar, si nos centramos de una perspectiva puramente materialista o mercantilista, una concepción mercantilista de la vida, la casa 5 podría ser una pérdida de tiempo, ¿no? Cosa que yo no comparto, para mí es algo central, ¿no? De hecho es la casa del sol, entre comillas, más allá de que el sol, los planetas y las casas no son lo mismo, pero bueno, eso ya lo aclaramos varias veces. Pero es una casa interesantísima e imprescindible porque tiene que ver con, de alguna manera, lo que podríamos denominar la sal de la vida, ¿no? Esto de salirnos de la concepción de ser hormiguitas que cumplimos, que vamos todos, las ovejas que van al matadero, ¿no? Que ya estamos como preprogramados para cumplir una función y listo. Y en la casa 5 le podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad, hacer cosas porque sí, porque nos pinta, porque tenemos ganas. Obviamente, la casa 5 puede ser el motor desde donde estas grandes obras de cualquier artista que podemos llegar a admirar, ¿no? No sé, un escritor, Borges, Cortázar, Sábato, lo que sea, un músico, los Beatles, Chopin, qué sé yo, directores de cine, cualquier artista que genera una especie de usina creativa y que está todo el tiempo pensando en términos creadores, eh, visita muy frecuentemente a esa casa 5. Eh, Tiene que ver, insisto, con esto que nosotros traemos al mundo, que lo que podemos llegar a aportar al mundo que no está escrito en ningún manual de instrucciones, ¿no? Nuestro rasgo distintivo. Eh, por lo tanto, si vamos a la casa 6 vamos a cumplir con las rutinas laborales cotidianas, de alguna manera eso ya está inserto en algún tipo de manual. Si vamos a la casa 10 cumplimos con nuestro reconocimiento profesional, nuestra imagen pública, el qué dirán, cómo nos presentamos ante la sociedad, cómo la sociedad nos puede juzgar a nosotros. Pero en la casa 5 nos vale madre, como dicen en España. No nos importa realmente el que dirán, no nos importa. Lo único que nos importa es tratar de expresarnos, de autoexpresarnos y de sacar a la luz obra creativa, ¿no? El libro que aparece acá a mis espaldas en la pantalla se llama Astrología Creativa, que yo creé de alguna manera visitando mi casa 5, explorando mi casa 5, tratando de indagar a ver qué tenía yo para decir, qué me parecía que podía ser válido, valioso para ustedes como lectores, recibiendo data astrológica
que les pueda servir de algo. Pero para escribirlo, fíjense, ahí está el tema de la casa 5, cómo después se interconecta con las otras áreas de vida. Vamos a ver eso, después vamos a ver ejemplos puntuales, vamos a ir al libro precisamente para ver algunos ejemplos específicos. Eh, Mientras yo escribía el libro, nadie me pagaba por eso, o sea, yo estaba cumpliendo mi actividad laboral habitual en el centro astrológico, haciendo cartas, etcétera, consultoría particular y demás. Además, ocupándome de las cosas de la casa, de mi hija, de ir a buscarla al colegio, etcétera. Y dentro de todo eso que estaba armado como la estructura de la vida cotidiana, cada vez que tenía un hueco, cada vez que tenía un tiempo libre, el tiempo libre tiene que ver con la casa 5, bueno, me sentaba a escribir el libro, ¿no? Y sin pensar en ningún otro motivo ulterior, más allá del hecho de escribirlo, de que esté bueno, de poder volcar exactamente lo que yo tenía ganas de decir, etcétera. De ahí también su nombre, astrología creativa, de ahí también proponer esto de los juegos astrales que están propuestos en el libro. Eh, la parte lúdica, ¿no? Conectada con una obra que se puede ver, que se puede tocar, que se puede comprar. Les voy a dejar el enlace para si lo quieren adquirir. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? Si nos gustan los Beatles y vamos a brevar en su discografía, bueno, sepamos que los Beatles, al meterse en el estudio de grabación, al componer, al juntarse Lennon-McCartney, McCartney en el piano, Lennon en la guitarra e intercambiar, estaban de alguna manera jugando con notas, con acordes, con sonidos y explorando, tratando de darle forma a eso. Insisto, el proceso de casa 5 no debe verse como algo duro, como algo trabajoso, como algo esforzado. Nos damos cuenta, cuando estamos disfrutando el proceso, por ejemplo, ahora grabando este video, estoy de alguna manera disfrutando el proceso de casa 5 de crear algo, crear un video. Y estoy tratando de pasarla bien, estoy tratando de ver, a ver qué tengo ganas de decir, qué cosa me parece interesante para aportar. Es un proceso de casa 5. Después todo lo demás, ¿no? ¿Vieron cuando a veces se dice que el trabajo creativo es 10% de creatividad, 90% de esfuerzo? Puede ser así, yo la verdad no sé si concuerdan. No sé si tener en cuenta porcentajes, ¿quién midió eso? Podría ser 25, 75, yo qué sé, 40, 60, vaya uno a saber. Pero bueno, algunos dicen 10% de creatividad o de genio y 90% de esfuerzo. Bueno, el 90% de esfuerzo en todo caso sería apelar a otras, a Saturno, a la casa 10, a la casa 6, a qué sé yo, a Marte. Pero el proceso en donde puramente estamos abocados a la creación es un proceso de casa 5 que es fácilmente reconocible porque es agradable, la pasamos bien, es divertido. También se ven, ¿no?, las cosas más allá de la creación en sí misma, que eso podría sonar a como trabajo, entre comillas. Vamos a escribir un libro, vamos a grabar un disco, vamos a filmar una película, bueno. Es decir, es casa 5, pero si tenemos que quedarnos hasta las 6 de la mañana mezclando, y ahí se mete la casa 6, y se mete Saturno, ¿no? Pero, qué sé yo, si vamos a la playa, como dice la canción, casa 5. Vamos a la playa, estamos con nuestra hija jugando con los baldecitos en la arena, nos metemos en el mar, nos salpicamos, de qué sé yo, ahí está plena casa 5, ¿no? Un momento lúdico, un momento entretenido, un momento en donde no pensamos las vacaciones, ¿no? Son casa 5 de alguna manera. No estamos pensando en pagar cuentas, no estamos pensando en cómo vamos a organizarnos cuando volvamos a la realidad laboral. Tratamos precisamente de abstraernos de todo ello y abocarnos a pasarla bien, podríamos decir. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata este ámbito de vida. Obviamente, las personas que tienen mucha carga planetaria en la casa 5, Luna, Sol, Marte. Yo tengo Marte, que es en trígono a mi Sol, Marte presente en la casa 5. Pueden
tener tal vez más acentuada que otras personas el hecho de poner como foco principal de su vida esto de la autoexpresión creativa, ¿no? Eh, Tal vez alejándose de las duras obligaciones, de las duras responsabilidades, etc. Yo me reconozco, también es interesante ver estos núcleos, ¿no? Yo me reconozco más solar que saturnino. Tengo Sol en casa 1, en trígono con Marte en casa 5. Marte es regente de mi casa 2, que tiene que ver con lo financiero, entonces también me viene bien a nivel financiero meterle un toque creativo a mis posteos en las redes sociales, a estos videos que estoy grabando para YouTube, etcétera. Me beneficio con esa carga creativa en donde primero pienso en qué quiero hablar yo y después pienso en el deber ser, en Saturno. Pero el primero y principal, el Sol. Por eso a veces a la mayoría de ustedes les gustan los videos y se entusiasman y me comentan y yo se los reagradezco. Alguna persona que tal vez es más saturnina en su interior, puede recriminarme, bueno, a ver si le das un poco más de estructura, un poco más de algo más esquemático, ¿no? Primer paso, ¿por qué no vas de a poco, ordenadamente, virginianamente, saturninamente? Lo que yo les digo es que no, sería totalmente contraproducente. Obviamente, uno tiene que tener una base, uno no puede ponerse a inventar cualquier cosa. La base me la dan mis años de estudio en el centro astrológico, mis años de profesor en el centro astrológico, etcétera. Hay una base saturnina ahí sosteniendo todo esto, pero después en estos videos, para mí es una oportunidad de explorar la casa 5 y el sol y la parte fogosa, la parte leonina, si se quiere, en toda su expresión, ¿no? Hablar de lo que quiero, cómo quiero, cuándo quiero, cuando me viene, cuando me surge la inspiración, de repente estoy hablando el video y va para un lado y me viene una imagen de algo y la cambio para otro lado. Eh, que sea divertido, que sea entretenido, idealmente para mí, para ustedes, se trata de alguna manera de honrar a esa casa 5 que tanto nos puede aportar. Otro de los asuntos fundamentales, a veces se menciona el romance en la casa 5, sería en todo caso explorar lo amoroso o incluso lo sexual. Algunos autores le dan la sexualidad a la casa 8, pero desde la astrología tradicional se ve el tema sexual en la casa 5, así que eso está bueno tenerlo presente también, ¿no? Si quieren hacer una distinción entre astrología tradicional y astrología moderna. Pero en la casa 5 serían esto, el touch and go, qué sé yo, vamos a la playa, conocemos a alguien, tenemos una aventurilla, nos vamos, cada uno se va para su ciudad y nunca más se vuelven a ver. Bueno, pero esa aventura, digamos, es de casa 5. No se casaron, no mantienen una relación a correspondencia, a la distancia. No, es casa 5, qué sé yo, una cosita ahí. La pasaron bien, lo disfrutaron, casa 5. Y también en la casa 5, acá sí vamos a un terreno un poco más heavy, ¿no? Un poco más trascendente, que es el tema de los hijos. A veces se pasa, algo que me fascina realmente, yo hago estas especies de estadísticas que ya en algún momento voy a publicar o voy a armar un video hablando de todo lo que voy recolectando. La casa 5 puede tener que ver con la, llamémosle, procreación. Y lo que veo, cuando está muy activada la casa 5, puede ser que es un momento latente en donde podría llegar a aparecer un niño. Pero es muy interesante, y yo no sé por qué sucede esto, pero cuando hago análisis de cartas natales para gente joven, gente que tiene, no sé, entre 20 y 34 años, 35, lo que sea, de repente suelo ver con mucha mayor asiduidad en tránsitos, en revolución solar y en progresiones secundarias, o sea, en las tres juntas, simultáneamente, una fuertísima activación de la casa 5, ¿no? No es que solamente se ve en tránsito, un tránsito, bueno, tenés a Urano en sextil a la casa 5, a la cúspide, al inicio, y después, bueno, ya está, en la Rebo no pasa nada,
No, veo muy marcado en todas las instancias del análisis esto de la casa 5 muy acentuada. Y personas que ya tienen no sé, 50, 60 años, muchísimo menos acentuación simultánea en todas las instancias del análisis de esa casa 5. Lo que me llama muchísimo la atención, pensando, ¿no?, que el momento tal vez más propenso a la procreación es el momento de una relativa juventud, en donde hay más fertilidad, ¿no? Realmente. 25, 28, qué sé yo, a pleno la casa 5, y después medio que va mermando. Eso es muy interesante. Esto que estoy hablando, que es una impresión que yo observo de analizar cientos de cartas y hacer cientos de sesiones por año, voy a tratar de hacerlo un poco más esquemático y más riguroso para ver efectivamente los porcentajes, pero me llama la atención eso, ¿no? Claro, obviamente tenemos 25, 26, 27 años y va a haber mucha efervescencia y está la posibilidad de que tiramos una semilla y crece un bosque, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, suele pasar. Pero obviamente, habiendo mucha activación de la casa 5, no es que estamos fatalmente condenados a que aparezcan hijos por ahí. Depende de nosotros, depende de cómo nos cuidemos, cómo nos protejamos, etc. Pero se suele ver, ¿eh? Es una fuerte activación de la casa 5 en ese sentido. Y podemos pensar, ¿no?, que de alguna manera escribimos un libro, es como nuestro hijo que damos al mundo, lo sacamos a la luz, hacemos un disco y también hacemos una película, escribimos lo que sea. Y un hijo también es una creación que luego se independiza de nosotros y hace su propio camino. Pero bueno, nosotros aportamos de alguna manera a la aparición de este nuevo ser en el mundo. Insisto, uno podría pensar, si la casa 5 tiene que ver con relax, pasarla bien, el disfrute, las vacaciones. Tenemos un hijo y de repente tenemos que estar, se nos saturniza la vida, tenemos que estar ahí pendientes, no sabemos si vamos a dormir toda la noche, no sabemos si se va a despertar con un cólico, si hay que llevarlo a la guardia o lo que sea. Eh, lo que pasa es que es eso, el proceso creador, el proceso de activación de algo que pueda surgir al mundo y que pueda aparecer, es propio de la casa 5. Todo lo demás, las consecuencias posteriores, y ya son otros simbolismos. Es casa 6, Saturno, lo que sea. Pero es interesante ver, y por eso se suele ver cuando uno analiza un momento en donde se produjo un nacimiento de un hijo, significadores afines a la natalidad, que tal vez podríamos hacer un video al respecto si les parece, como podrían ser no solamente la casa 5, sino por ejemplo en una revolución solar, una luna angularizada al ascendente, un regente del ascendente presente en la cúspide de la casa 5 de la revolución solar, etcétera, etcétera. Se suele ver, esto lo hacemos por ejemplo como ejercicios de comparativa de casos en el centro astrológico, proponemos, no sé, un año en donde se dio un accidente y la persona, no sé, se quebró una pierna o lo que sea, y otro año en donde se produjo un nacimiento de un hijo. Y vamos a ver si podemos discernir las diferencias de acentuación de los dos panoramas. Y es increíble porque el 95% de los estudiantes detecta el panorama de fuerte acentuación de la casa 5, que podría ser proclive a un nacimiento de hijo, y podría detectar los factores que generarían tal vez o ayudarían a generar un clima propenso a un accidente. Muy interesante esto, ¿no? Así que ya saben, si ven, primero y principal, lo que siempre trato de aclarar, nunca se pueden sacar conclusiones en base a un solo factor, ¿no? Si ven que en una revolución solar le aparecen 5 planetas en casa 5, incluyendo al Sol, incluyendo al regente del ascendente, incluyendo a la Luna, no es que van a tener un hijo, hagan lo que hagan y se acabó. No, tal vez incluso no hay ningún tránsito que sea afín a factores de fertilidad,
ni tampoco hay cierres de progresión secundaria, que en realidad ese sería el factor más determinante a tener en cuenta, los cierres de progresiones secundarias. Y tal vez no hay nada de eso, entonces no pasa nada. Tal vez en ese caso la acentuación de la casa 5 en la revolución solar tiene que ver porque están muy entretenidos tocando la guitarra ese año, qué sé yo. Y se encierran en su cuarto y juegan con los acordes y se les ocurre una canción y bueno, tal vez es eso, ¿no? No es que van a tener un hijo. Eso está bueno también aclararlo por las dudas. Pero si están buscando tener hijos, si están viendo a ver cuál sería el momento más propenso y de repente ven un año en donde se acentúan todos los factores afines a la fertilidad, bueno, tal vez es un momento para poner manos a la obra en búsqueda de ese niño, ¿no? O esa niña. Así que bueno, si les parece voy a hacer un breve corte como hacemos habitualmente, voy a ir al libro y vamos a ver ejemplos puntuales relativos a esta área de vida. Bien, acá estamos con el libro, con Astrología Creativa. Como siempre les digo, dejo el link por si les interesa conseguirlo. Una cosa, hablando de la casa 5, como siempre les digo, la mayoría de los videos los grabo, los filmo en el cuarto de mi hija, porque es la habitación que tengo disponible a esta hora. Yo también soy una persona como que tengo un montón de ocupaciones de aquí y de allá. Y cuando se me hace un hueco, me meto acá en el cuarto de mi hija, que está en la escuela, ahora está en la colonia de vacaciones. Estoy filmando esto en enero. Y, y grabo el video y aparece, es mi casa 5, ¿no? Mi hija, de alguna manera. Hay un monopatín por ahí, hay una, fíjense, una lámpara de Frida Kahlo, etc. Bueno, es interesante, una cosa también, hablando de hijos, ¿no? Uno podría pensar, bueno, en la casa 5 la pasamos bien, está todo bien, disfrute, alegría, joda. No, si tenemos hijos, la casa 5 no conlleva irresponsabilidad. Por el contrario, fíjense lo que digo en el libro. Es lo contrario, asumir la responsabilidad de ser quienes somos. Eso también es responsabilidad, ¿no? De no negar esa parte de nuestra vida ni caer en una homogeneización que nos convierte en ovejas del rebaño, ¿no? Y el cuidado de nuestros hijos entra dentro de ese alcance, ¿no? Si entendemos, por ejemplo, que esto, ¿no? Cuando tocan a mi hija, me duele a mí, ¿no? Le pasa algo a mi hija, me duele a mí. Es algo que el proceso de hacernos cargo y de cumplir con todo aquello que pueda necesitar un hijo para estar bien, de alguna manera se conecta con la casa 5 porque lo hacemos con gusto. Yo por lo menos lo hago con gusto, qué sé yo, no sé. La veo a mi hija y digo, quiero que tenga todo, quiero que esté bien, quiero que haya magia a su alrededor, ¿no? Por lo tanto, para que esté bien, bueno, ahí entra todo lo que podemos pensar. Necesita comer, necesita tener un techo sobre su cabeza, necesita ir a la escuela, aprender, interactuar, socializar con otros chicos. Y todo eso, de alguna manera, también es casa 5 porque es algo que nosotros consideramos valioso y que suma para el fortalecimiento de ese ser y suma también para el disfrute de la vida de ese ser, ¿no? Obviamente, disfrutamos más si tenemos todo cubierto, si tenemos... Entonces uno va realizando esos esfuerzos o ese trabajo en pos de que no le falte nada, que podríamos traducirlo como responsabilidad, pero uno lo hace con disfrute. Si no lo hiciera con disfrute, esto también es interesante, ¿no? Digamos, yo no voy a juzgar a nadie, ¿no? A mí me sale natural esto de que tenga todo cubierto, etcétera. Pero puede ser que haya padres que no quieran, que no les importe, qué sé yo. Para eso está la ley, ¿no? Para eso existe la ley. Hay padres que se desentienden, que dicen, bueno, ¿qué me importa? Que no se hacen cargo, ¿no? También de la responsabilidad de haber estado ahí, de haber aportado su parte para que se gestara un nuevo ser. No se quieren hacer cargo de eso. Ahí es donde entra la ley que los obliga a, no sé, pasar un dinero para los gastos, etcétera. En ese caso, si lo hacen por obligación legal, no sería casa 5, ¿no? Serían otras áreas de vida, otros simbolismos, Saturno, ahí la ley que se impone. Si lo hacen como en mi caso, por gusto y por querer que mi hija tenga una sonrisa y qué sé yo, desde esa perspectiva como de disfrute,
Ahí sería casa 5, ¿no? Es interesante eso. Bien, acá lo que digo, ¿no? En todo caso, la existencia de progenitores irresponsables o indiferentes a la suerte de sus hijos podría ser un indicativo de una expresión inarmónica de esta área de vida y un claro ejemplo de autoestima deficiente. En la casa 5 también puede tener que ver, al estar asociada al sol, con nuestra autoestima. Si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, podemos llegar a no buscar el bien de algo tan intrínseco a nosotros como puede ser un hijo, ¿no? Pero bueno, eso sería una expresión inarmónica. Recordemos que toda área de vida puede tener una expresión armónica y una expresión inarmónica. Bien. Si quisiéramos indagar en el proceso creativo de un artista de nuestro agrado, fíjense, si les interesa, podríamos focalizarnos en su casa 5 para ver qué lo motiva y qué herramientas utiliza para la conformación de su obra. También, si vemos que tiene a Saturno en casa 5, incluso puede haber gente muy creativa y muy, digamos, exuberantemente creativa, aún con un Saturno que aparentemente es restrictivo en la casa 5. Lo que pasa es que esa persona, ese artista, utiliza a Saturno como una herramienta para crear. Me acuerdo, hay un gran jazzista llamado Sun Ra, un histórico que vivía en Filadelfia, y que él decía que venía de Saturno, decía que venía del planeta Saturno. Bueno, ¿por qué no? Si él lo dice, yo le creo. Pero es interesante porque era muy saturnino, produjo cientos de discos. Era todo el tiempo en una máquina de generar arte. Precisamente, él decía que vivía en función de eso, casi no dormía, tomaba como pequeñas siestas. Estaba en el estudio de grabación, cerraba los ojos mientras la banda ensayaba o tocaba y de repente, mientras dormitaba, escuchaba algo una nota que estaba fuera de lugar, se levantaba, corregía el asunto y se volvía a dormitar, pero estaba permanentemente en alerta, o sea, era ultra saturnino, pero creaba arte y utilizaba ese Saturno como una herramienta creativa. Y escuchen sus discos porque son una locura. Ni siquiera uno podría pensar Saturno, bueno, un artista muy convencional. No. San Ra es como el dios Ra, Amón Ra, el dios egipcio. Estaba muy conectado también con la cultura, con la simbología egipcia, pero bueno, fíjense, es interesante. Bueno, como digo, lo que tengamos en nuestra casa 5 puede reflejar las herramientas con las que contamos para conformar una obra creativa, también facilidades y dificultades en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Las posibilidades de vivenciar más plenamente el romance, la conquista o la sexualidad, también. Si tenemos algún factor ahí que no funciona demasiado bien, podría explicar algún tipo de disfunción sexual, disarmonía, frustraciones, etc. Y bueno, se puede trabajar eso para revertirlo y para potenciarlo y para resignificarlo. Interesante. Algunas palabras clave: hijos, creatividad, placer, hobbies, juego, diversión, romance, no pareja seria que se vería en la casa 7, sino romance. De hecho, los momentos previos, ¿no? Cuando empezamos a salir con alguien y hay como chispa, y todavía no hay nada formal, es casa 5. Después tal vez eso puede pasar a una casa 7. ¿Quién sabe? Autoexpresión, juegos de azar, sexualidad, amoríos, vocación sumado a otros factores de la carta. Es más vocación, no es lo que tengo que hacer para que me vaya bien a nivel profesional, pero sí lo que me motiva, ¿no? De hecho es muy interesante porque si trabajamos y nos va bien, pero descuidamos la parte solar y la parte de la casa 5, puede ser que seamos muy infelices en nuestro trabajo, más allá de que nos vaya bien. En cambio, si respetamos, si honramos esa casa 5, nos puede ir bien y además vamos a disfrutar del proceso como si fuera un juego. Que eso también es fascinante de esta área. Como siempre les digo, veamos signo, veamos planeta presente, regente de la casa, qué pasa, aspectos que recibe ese regente. Porque
si honramos todo eso, si respetamos todo eso y le damos un lugar importante en nuestra vida, podemos trabajar, nos puede ir bien, podemos ganar dinero y además disfrutar del proceso y que no sea una especie de tortura, sino que sea un disfrute. Como les digo, grabando este video estoy trabajando, digo entre comillas, es una especie de trabajo. Eh, Tiene que ver con mi carrera, con mi reconocimiento profesional, con ganar seguidores, etcétera. Pero lo disfruto, es un juego. La paso bien, me encanta. O sea, le estoy disfrutando grabando este video. Todo, después la edición, ponerle la portada. Es casa 5, es casa 5, me encanta. Eh, Vocación, decíamos, originalidad, entretenimiento, bueno, son algunas de las palabras clave. Ejemplos puntuales, esto no voy a leer todo porque también quiero darles la chance de que compren el libro, ¿no? Casa 5, lo creé desde mi casa 5, ahora viene el momento de la casa 2, de tener algún tipo de dividendo respecto de la venta del libro. Pero bueno, igual esa no fue la motivación de ninguna manera para escribirlo. La motivación es expresarse, ver algo plasmado propio. Es fascinante eso. Esto que está acá, ¿no? Es lo que siempre dije, ¿no? Antes, cuando no era astrólogo. Esto, acá aparece mi nombre en las redes sociales, se puede ver, se puede comprar, uno va a una librería y está ahí. Llevar cualquier vocación de expresión personal al plano de lo concreto, ¿no? Materializar eso. Y que esto que forma parte de uno mismo, el toque distintivo de uno mismo, le pueda llegar a los demás y los demás puedan contagiarse de alguna manera de ese fuego y contribuir, así como otros artistas contribuyen para mí cuando pongo un disco de San Ra, o cuando voy a ver una película de, qué sé yo, Francis Ford Coppola, no sé, nombres que se me vienen. Bueno, me estoy beneficiando de la casa 5 de ellos, que la verdad que me alegran la vida, ¿no? Me dan. Imagínense lo que sería el mundo si nadie conectara con esa casa 5 y nadie se pusiera a jugar, ¿no? Si todo fuera, insisto, mercantilista y buscando un rédito, ¿no? Las mejores películas, las que nos cambian la vida, son, por ejemplo, Coppola. Coppola en ningún momento estaba pensando en llenarse de guita con El Padrino. Obviamente, le hubiera gustado y le gustó que la película haya sido un éxito, pero por el contrario, incluso se arriesgó en pos de capturar su visión creativa en el film, ¿no? De dejarlo traspasado a la cinta cinematográfica, gastó de más, puso su carrera en riesgo, lo querían echar Al Pacino, él se puso ahí a defenderlo. Él decía que Al Pacino era una estrella, pero el estudio filmográfico pensaba que era medio lento y poco carismático. Y bueno, él se puso ahí a defender su visión creativa, la Casa 5, y triunfó, la plasmó. Y obviamente, hoy, si decimos, ¿qué películas recuerdan? Y El Padrino puede ser una, ¿no? The Godfather. ¿Y recordás, qué sé yo, Maníaca Obsesión, una película de 1997, a la que tal vez le fue muy bien en ese momento y recaudó y ahora se perdió en los tiempos? Porque tal vez esa película, Maníaca Obsesión, tenía como único objetivo el rédito económico y no el desarrollo de la autoexpresión creativa en todo su esplendor. em, no tenía eso. Y por lo tanto, una vez que se apagaron los destellos, una vez que se rompieron esos espejitos de colores, no queda nada. Y Maníaca Obsesión se perdió en los tiempos, en la noche de los tiempos, y nadie sabe quién actúa, y nadie sabe, no la pasan en ningún lado, no la pasan en cable, qué sé yo, etcétera. Y El Padrino todo el tiempo hacen, no sé, festival, 25 años, 30 años del Padrino, la gente va, 40 años, no sé cuántos años tiene, 50 ya cumplió. Y la gente va, la gente sigue citando frases de la película, etcétera. Cuando uno tiene una casa 5 fuerte, eh, hay algo que queda, hay una huella que perdura. Y es algo que nos puede servir a todos nosotros, ¿no? Es fascinante.
Así que bueno, es interesante explorar todo lo que tenga que ver con esta área de vida. Los ejemplos puntuales, gente creativa pongo, ¿no? John Lennon, etcétera. Fíjense, por ejemplo, para ver las características de la casa 5 y ver todo lo que tenemos ahí adentro y verlo como herramienta. John Lennon tenía Plutón en la casa 5, por ejemplo. Y una cosa que lo caracterizaba a Lennon era que muchas veces se obsesionaba con los arreglos de las canciones, con el proceso de grabación, sentía mucha presión en el estudio de grabación, claramente nunca se podía relajar del todo con sus canciones. De hecho, muchas veces se arrepintió de... Él dice que hay canciones que se las alaban. Tomorrow Never Knows, que es una canción histórica, ¿no? Que tiene un proceso de grabación muy complejo, muy innovador. Y, y toda la gente la cita como un hito en la industria, en la historia de las grabaciones discográficas. Y él detestaba el arreglo porque él había tenido como una especie de visión de un coro de monjes tibetanos en su mente y quería traer monjes que venían del Tíbet y era imposible y al final se terminó contentando con un arreglo psicodélico impresionante, que a mí me encanta. Pero él hasta el día de su muerte estuvo lamentando que no se grabó con el coro. Él decía que tendría que haber presionado plutonianamente para conseguir el maldito coro. En fin, es esto, ¿no? Esto de la insatisfacción permanente. Pero fíjense, Plutón nos puede traer intensificación, indagación, profundidad, sensación de nunca relajarnos, nunca listo, ya está. No es liviana, ¿no? Esa casa 5 para Lennon no era liviana. Y obviamente, esto nos benefició a nosotros en el sentido que recibimos una obra que está muy trabajada, es muy a fondo, trata de tocar una fibra. Y bueno, a veces habrá dejado a Lennon insatisfecho con algún arreglo que no le gustó, que no le convenció, lo que sea, pero bueno, la obra se benefició de ese Plutón indagador e intenso. Eh, Fíjense, acá el ejemplo. Veamos también lo que pensaba de lo que para muchos de sus fans es un temazo. Hay mucha gente que... It's Only Love se llama. Mucha gente lo ponen, buscamos en YouTube el tema, los comentarios, qué temazo, qué increíble, bla, 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 los arreglos. Él decía, It's Only Love es mía. Siempre pensé que era una canción pésima. La letra era horrible. Siempre la odié. Así. Sorprende tanta visceralidad respecto de lo musical. Pero bueno, tenía Plutón. Y todo bien. No tenemos por qué coincidir con Lennon. A mí me parece una gran canción. Pero esa insatisfacción beneficiaba su obra más que perjudicarla. Es interesante, ¿no? También, bueno, Mozart tenía mucho Casa 5. Elvis Presley, con su Urano en Casa 5, revolucionó la música. O ayudó a revolucionarlo. Él fue el canal. Obviamente, habían venido otros músicos antes que él que ya eran todavía más salvajes que él. Pero él se convirtió en el ícono que ayudó a cambiar la concepción musical. Sobre todo para la cultura norteamericana caucásica, podríamos decir, que estaba acostumbrada a otro tipo de expresión musical y Elvis cambió esa visión. Ayudó a que los blancos, básicamente, aceptaran música que tenía raíces afroamericanas y demás. De hecho, desde la comunidad afroamericana denunciaron muchas veces que Elvis hizo una suerte de apropiación cultural. Pero bueno, fue el canal, qué sé yo. Después, bueno, daría un video entero para debatir el rol de Elvis Presley en la historia de la música. También famosos con Urano en Casa 5, que todos considerados innovadores o revolucionarios. Bob Dylan, Frida Kahlo, Frank Zappa, hasta Borges. Por ejemplo, Borges tenía estos experimentos literarios como Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Nuevas maneras de concebir la literatura. Más allá de que en otras áreas de vida Borges era conservador a nivel político, pero a nivel de la estructura del relato fue muy innovador. Ahí está Urano en las 5. Bueno, etcétera. No voy a indagar en todos los ejemplos porque no les quiero leer el libro entero en este video. Y por último, fíjense, si compran el libro pueden ir a esto de los juegos astrales, en donde les propongo actividades para conectar, ¿no? Con lo lúdico, con la parte creativa, jugar, divertirte, con tus propios talentos.
etc. Lo que digo, ¿no? Si piensas que no tienes talentos, mentira. Allí está tu casa 5 para demostrarte lo contrario. Fíjense, esto me encanta. Cierro con esto porque, bueno, el juego astral lo pueden hacer ustedes con el libro. Todos, ¿qué es lo interesantísimo de la astrología? Lo que a mí me cambió la vida de la astrología es darme cuenta de que cuando uno se piensa que no tiene algo, que no puede hacer algo, que esto es para otros y no para mí, mentira, lo tenemos ahí latente en algún punto de nuestra carta. Hay acentuaciones, ¿no? Por ejemplo, en mi carta tengo la acentuación del agua y del fuego y del aire y la casi nula acentuación de la tierra. No tengo ningún planeta en signo de tierra. Entonces, podríamos pensar que no puedo, no sé, ahorrar plata, no puedo trabajar y ser exitoso porque no tengo tierra y bueno, mala suerte. No. Vemos la carta, hay un Saturno ahí, en algún área de vida hay un Saturno metido. Hay una casa 6, hay una casa 10, hay una casa 2, las casas de tierra, ¿no? Hay aspectos que hace ese Saturno a determinados factores de mi carta. En algún lado está Tauro. No tengo planetas, por ejemplo, en Capricornio, pero tengo la casa 11 que comienza en Capricornio, entonces desde esa área de vida puedo conectar con la Tierra. No es mi acentuación principal, pero en ese ámbito conecto con aquello que me falta. ¿Se entiende? Y lo mismo, hay gente que tiene, contrariamente a mí, se me dio muchísimo más natural desde que era chico la parte creativa, la parte de jugar, de combinar sonidos, etc. Sin preguntar tanto cómo se hace, ¿no? Sin ser tan consciente del qué dirán. Vieron que hay gente que dice, bueno, y me subo al escenario y ¿qué hago? Y yo me subo y, no sé, hago. Estos videos, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace? Y no sé, poner rec y empezar a hablar. La gesticulación, ¿esto está planeado? No, no sé, me sale, qué sé yo, bla, 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 bla. Digo, exagerando los movimientos manuales. Pero el fuego tiene que ver con eso, pero podemos pensar que si no tenemos una acentuación en nuestra carta del fuego, tenemos nada de fuego, muy poco fuego, no tenemos nada en la casa 5, tenemos un sol un tanto apagado. Por ejemplo, pensemos en un sol oposición Saturno. Y el sol está, no sé, en Libra, por decir algo, en oposición a un Saturno en Aries, en cuadratura a un Plutón. ¿Y qué hacemos? Puede ser que esa parte de decir, bueno, quiero crear, quiero inventar algo, quiero agarrar la guitarra y ponerme a zapar y tal vez eso está más limitado, está más restringido y no nos sale tan naturalmente. Pero si pensamos que por eso, porque no haya acentuación de esos factores, nunca jamás vamos a poder crear nada, ni nunca nos vamos a poder expresar a través del arte, mentira. Veamos la casa 5, analicémosla fría y desapasionadamente, ¿no? ¿Dónde está el signo? Ya el signo o el elemento del signo nos puede ir dando alguna data. Si es Virgo, esa creatividad podría expresarse a través de lo mercurial, por ejemplo, la escritura, por decir algo, o lo técnico, qué sé yo. Pero uno puede expresarse creativamente desde la técnica, desde cualquier lado. Por ejemplo, hablando de la música, uno piensa en Neptuno, en Piscis, pero tal vez con Virgo en la casa 5 podríamos ser ingenieros de sonido, o podríamos ser los productores, ¿no?, del tema, los que se fijan qué instrumentos utilizar, cómo poner los micrófonos, cómo mezclar, los que le dan un armado a la canción, los que dicen, bueno, acá va la intro, acá va el solo, los que organizan. Bueno, tal vez si tenemos Virgo podría ir por ese lado. O bien la parte técnica del sonido en sí, ¿no? Que hay excelentes ingenieros de sonido que tal vez no tengan tanta agua, ni tanto fuego, ni tanta casa 5 en su carta, pero como la parte técnica la tienen al dedillo, se encargan de buscar el mejor micrófono y demás, y hay algo creativo en ese proceso también. Entonces, por más que pensemos que no es para nosotros, mentira, si exploramos la casa 5 nos va a dar réditos muy interesantes.
no solamente económicos, ¿no? Digo, réditos de hacernos sentir bien, hacernos sentir completos, etc. Y también la casa 5, la creatividad propia de la 5, no es necesariamente arte. ¿Qué sé yo? Si pensamos en el libro en astrología creativa, no es un libro de ficción, no es literatura fantástica, sería un manual de astrología, o sea, pero traté de meter lo creativo en la transmisión de estos conocimientos astrológicos para que haya, ¿no? Y también un poco para honrar a mi parte del fuego. Yo tengo fuego en las casas laborales, así que lo creativo no puede estar ajeno a todo eso. La astrología en sí no es una disciplina artística, ¿no? Pero trato de hacer mis posteos en las redes, los videos, el libro, mis clases en el centro astrológico. Trato de encarar todo eso poniéndole mi pizca de creatividad, mi toque personal, etc. Y ahí uno conecta con la casa 5, ya sea que tenga muchos factores de fuego, muchos factores naturalmente predispuestos hacia la creatividad artística, o no. Si no los tenemos, igualmente podemos ser creativos explorando todo lo que tenga que ver con nuestra casa 5. Así que bueno, terminamos este video y nos veremos en el siguiente.